Hoy vamos a hablar de este gran tema en astrología que es la cuestión de las cartas gemelas. ¿Qué pasa con las personas que nacieron exactamente en el mismo momento, en el mismo lugar, y que por lo tanto tienen cartas similares o prácticamente iguales? A veces, bueno, se nos puede consultar o está esta inquietud hacia los astrólogos de, bueno, ¿qué pasa? ¿Son exactamente iguales? ¿Tienen los mismos intereses? Suele pasar que hay dos gemelos o gemelas que nacieron en exactamente el mismo momento, o a veces con algunos minutos de diferencia, y parecen tener personalidades totalmente diferentes. Bueno, vamos a ocuparnos de analizar ese tema, primero y principal entendiendo que una carta natal no determina todo acerca de la persona. Determina algunas cosas, hay ciertas inclinaciones, ciertas energías que la persona va a tener disponible, pero no es que describe a la persona en su totalidad. Hay cuestiones internas de cada quien que no están contempladas en una carta natal, ¿no? A veces uno piensa, por ejemplo, si la casa 12 tiene que ver con o la luna, con el inconsciente o con cosas que no están tan explícitas, cosas que no están tan visibles, cosas que forman parte del mundo interior de la persona, que están ocultas. Bueno, esos misterios solamente le corresponden a cada quien, ¿no? Uno no va a poder asomarse a esos misterios y pensar que puede captar la esencia de cada persona. La carta natal es un mapa que va a dar algunas guías, pero no describe totalmente a las personas, eso hay que tenerlo claro. Y en ese sentido, siendo un mapa, una de las cuestiones que se suele citar es esto de que los gemelos o las gemelas astrales a veces suelen activar o polarizarse en el sentido de la activación de sus elementos en la carta natal, ¿no? Por ejemplo, las dos tienen el sol en Tauro, pero la luna en Acuario. Puede ser que una de las gemelas esté más identificada o más afín o se sienta más cercana con el simbolismo taurino y la otra más cercana al simbolismo de su luna en Acuario. Suele pasar eso, o puede pasar eso, eh, entendiendo también que hay numerosos circuitos dentro de una carta natal, numerosas posibles activaciones, posibles significaciones de cada simbolismo, entonces, bueno, esto es algo esencial a tener en cuenta. Pero también hay otro factor que muchas veces no se tiene tan en cuenta, que es esto de que a veces un minuto de diferencia en el nacimiento puede hacer una gran diferencia en las perspectivas de las vidas de cada persona y sobre todo en los eventos que le ocurren a cada quien. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en el ejemplo de los hijos de Cristiano Ronaldo, en algunos ejemplos más. A veces, más allá de que con un minuto de diferencia tengan el mismo sol, la misma luna, el mismo ascendente y los mismos planetas en las mismas casas, cambian los grados del ascendente o los minutos, ya lo vamos a ver en el caso de los hijos de Cristiano Ronaldo. Esos minutos hacen que a medida que van creciendo, cada uno tenga que experimentar diferentes panoramas energéticos, eh, y por ende se van activando factores diferentes en periodos diferentes de tiempo, generando contextos totalmente diferentes para cada quien y por lo tanto vivencias también diferentes para cada gemelo. Así que lo vamos a explicar bien, lo vamos a verlo gráficamente, pero es interesante que hasta incluso un minuto de diferencia, una cesárea, nace uno, pasa un poco de tiempo y nace el otro, sale a la luz el otro. Bueno, eso también puede marcar una diferencia importante. Vamos a ver esto que les decíamos, ¿no? Cómo todo puede llegar a tener una carta natal y por ende las cartas natales no pueden describir de la misma manera a, por ejemplo, un ser humano o a un pingüino que nace y tiene su carta natal. Cualquier cosa puede tener, cualquier ser viviente, el momento de nacer, de salir al mundo, puede llegar a tener una carta natal. Eh, Cualquier cosa que comience, no sé, el inicio de un emprendimiento, el inicio de una empresa, el inicio de una nación, está la carta natal de Argentina, todo puede tener una carta natal. Y obviamente no va a significar lo mismo una cosa para un ser humano que
una cosa, una casa astrológica, por ejemplo, para un pingüino. Si estamos hablando de la casa 10 y decimos que la casa 10 tiene que ver con nuestro reconocimiento profesional, eh, la, el- la notoriedad pública, esto de ser reconocidos públicamente por ejercer algún tipo de actividad a nivel profesional, bueno, en el caso de un ser humano, analizando la casa 10, podemos ver que tal vez tiene tendencias hacia la enseñanza, hacia lo académico, hacia las letras, hacia la abogacía, lo que sea. La casa 10 de un pingüino no la podemos tomar de la misma manera. O sea, ¿cuál es el reconocimiento público de un pingüino? No lo sé. Ya no estamos hablando de estudios universitarios para formarse y recibirse, sino tal vez, no sé, habría que ver en qué consistiría una casa 10 para un pingüino, para un canario, para un piojo, qué sé yo. Es diferente, todo puede llegar a tener una carta natal, pero la lectura de las diferentes cartas necesariamente requiere de un contexto. Primero y principal, bueno, ¿es un ser humano o es un animal? ¿No? Partimos por ahí. Luego, llegado a ser un ser humano, bueno, ¿en qué país nació? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Es un país subdesarrollado, un país en crisis, un país rico? Bueno, hay un contexto que condiciona esto. A veces pasa que uno hablando de Sagitario, obviamente que las cartas natales son mucho más complejas que solamente el signo solar, pero hablando de Sagitario uno dice, bueno, los viajes, ¿no? Le gusta viajar. Y hay gente que aparece en los posteos acerca de Sagitario en las redes sociales diciendo, yo no tengo un peso, ojalá pudiera viajar, pero en mi vida viajé porque me tocó nacer en Argentina, en una situación complicada, bueno, qué sé yo, no tengo los medios. Eh, Hay que tener en cuenta todo ese contexto. Así que bueno, eso es una cuestión esencial. Obviamente hay gente que dice, bueno, la carta natal también explica el contexto, pero no todo. O sea, la carta natal puede explicar un montón de cosas, pero no nos puede decir si la persona es un ser humano, un canario, ¿no? Un perro, un piojo, o es la carta natal de un emprendimiento. Eso no nos lo va a decir la carta natal, ¿no? Eso hay que tenerlo en claro. Porque simultáneamente, al momento en que yo nací, tal vez nací un perro en la esquina, pero tenemos la misma carta, pero hay... eh, no, el perro seguramente no sea astrólogo en este momento, o tal vez sí, nunca se sabe. Pero bueno, es un perro mágico. Bueno, vamos a tener en cuenta estos factores y por ende, dos gemelos tampoco, o sea, son dos personas diferentes. Eh, e insisto, hasta un minuto puede hacer la diferencia. Vamos a ver ejemplos puntuales. Esta película la recomiendo notoriamente, es un documental, no recuerdo en qué plataforma está, pero bueno, si lo ven por ahí, recomiendo absolutamente que lo vean. Se llama Tres extraños idénticos, Three Identical Strangers. Eh, Muy interesante porque plantea esto, ¿no? De hecho, son tres gemelos que fueron sometidos a una especie de experimento maléfico, o sea, totalmente ajeno a la moral, ¿no? Eh, Poco ético, en donde nacieron, los separaron, obviamente eran hijos de alguien que los quiso dar en adopción, pero los separaron sin decirles a ninguna de las familias que iban a recibirlos que eran hermanos, ¿no? Cada familia recibió un bebé, pensando que era un bebé único, hijo único. Y no, eran tres gemelos, fueron separados, y obviamente al ser gemelos tienen cartas prácticamente iguales. Analizando en internet, bueno, algunos tienen horario establecido, por ejemplo, esta carta tiene los tres, tienen Sol en Cáncer, Luna en Cáncer, ascendente Tauro, Saturno angular al medio cielo. Bueno, las tres personas, estos tres personajes, tienen estas mismas tendencias, si se quiere, cancerianas. Personas que necesitan mucha contención, ¿no? Protección, que tal vez se podrían haber beneficiado con un ambiente familiar, cálido, contenedor, etcétera. Uno de los objetivos de este experimento
totalmente reprochable el experimento, y que ahora cuando salió a la luz, bueno, también empezaron a caer los culpables de todo esto, pero uno de los objetivos de este experimento era ver cómo podían reaccionar tres gemelos en contextos de crianza totalmente diferentes, tratando de determinar si había cuestiones que tenían que ver con la genética, ¿no? Que están en la sangre de alguna manera, o si el contexto condicionaba la crianza de estos gemelos. Y bueno, al final terminó siendo muy relevante y muy notorio esto, que el contexto tenía muchísima importancia. Los tres con las cartas prácticamente iguales, ¿no? Uno de los gemelos fue a parar a una familia muy canceriana, si se quiere, muy contenedora, padres amorosos, daban todo por sus hijos, estaban por su hijo, ¿no? Su hijo adoptivo, no podían tener hijos y cuando recibieron el bebé se les caían las lágrimas, era lo más grande, le dieron todo el amor, toda la contención, y el hijo, eh, podemos decir que, a veces no me gusta decir salió bien, ¿no? Pero no tuvo demasiados problemas emocionales al crecer, tenía más confianza en sí mismo, a nivel vínculos estaba bien, también menos tendencia a depresiones, ¿no? A caídas emocionales, estaba como más fortalecido. Recordemos, ¿no? Sol y Luna en Cáncer recibe un contexto de crianza más contenedor, y bueno, la persona está bien plantada. Había otro de los gemelos que recibió, fue criado por padres un tanto más intelectuales, más fríos, si se quiere, pero no violentos, no confrontativos, ¿no? Eran personas, no sé, intelectuales, bien, le daban todo, etc. Ese hermano tampoco tuvo grandes problemas. Tal vez le hubiera gustado un poco más de afecto, más de cariño, más de empatía con su Sol y Luna en Cáncer, pero bueno, la piloteó, podemos decir. El tercer hermano fue criado por un padre muy estricto, cuasi militar, ¿no? Cero demostrativo, a veces muy confrontativo, etcétera. Ese hermano era mucho más propenso a la depresión, mucho más propenso a la melancolía, al llanto, a sentirse desamparado, y finalmente se suicidó el tercer hermano. Está en el documental y es terrible. Y ahí es donde sale esto, ¿no? ¿Cómo puede ser? Son tres hermanos con la misma carta natal, etcétera. Dos están bien, están fortalecidos emocionalmente, etcétera. Un tercero con las mismas características astrales, supuestamente, bueno, se suicida. El contexto de crianza fue fundamental a la hora de entender por qué algunos de estos hermanos habían tenido lo que tal vez sus cartas, sus energías astrales requerían, y el tercero no. Lo curioso es que del tercero no hay hora de nacimiento. Podemos inferir que fueron naciendo con diferentes minutos de distancia, y bueno, ahí ahora vamos a ver esto de cómo al avanzar las progresiones secundarias pueden llegar a incidir de manera distinta. Podemos ver factores en común, también cómo se activan de maneras diferentes, cartas iguales, aparentemente, ¿no? Los tres hermanos tienen Saturno desde el medio cielo, oposición al Sol. Eh, por lo tanto, ya de por sí eso marca oposición al Sol en la casa 4, al Sol y a la Luna, en Cáncer en la casa 4. Eh, Esto marca ya restricciones, limitaciones, problemáticas, si se quiere, a nivel familiar, partiendo de la base que nacieron y los separaron. Eso ya estaba. El Saturno, oposición a la casa 4, ámbito familiar, a la Luna en Cáncer, estaba en los tres casos, y los tres hermanos, de alguna manera siempre sospecharon que no eran hijos únicos, y pasó que se conocieron, se encontraron por casualidad, ya cuando tenían 20 y pico de años, caminando por los pasillos de la universidad. Uno de los hermanos ve al otro y inmediatamente sabe que es su hermano, ¿no? Es como que
algo mágico surgió ahí que se dio cuenta que era igual, eran iguales, y bueno, se puso a investigar, se pusieron a investigar y saltó que sí, que eran hermanos biológicos, ¿no? Así que bueno, tuvieron un momento de exposición y es muy interesante también porque cuando saltó a la luz la noticia, empezaron a aparecer en talk shows, todavía no sabían que los habían separado por un experimento, ¿no? Eso después, investigando después surgió. Al principio era toda la magia de, uy, mira, hay tres hermanos que se encontraron a los 20 años, qué sé yo. Iban a programas de televisión y todo el mundo hacía hincapié en las similitudes. Eran iguales, se ven iguales, los gestos incluso eran muy parecidos, caminaban de la misma manera, tenían como las mismas expresiones. Eso tal vez son cosas que podríamos llegar a observar desde las energías principales de una carta natal. Pero lo que no era igual era la respuesta emocional ante determinadas cuestiones. Por ejemplo, cuando el hermano que al final se terminó suicidando recibía algún tipo de noticia dura, difícil de resolver, era mucho más tendiente a deprimirse y bueno, a no tener tanta fortaleza para enfrentar esas problemáticas. Pero bueno, es muy interesante, vean este documental, eh, lo recomiendo absolutamente, y es interesantísimo para ver estas posibles expresiones de una misma, o supuestamente misma carta natal, con minutos de diferencia, pero bueno, los contextos de crianza son esenciales. El Saturno, posición Sol-Luna, está en los tres casos, porque hubo una separación, hubo momentos duros que atravesar desde su primera infancia, una especie de desgarramiento, ¿no? Eh, de, de la familia, de sus hermanos, pero las casas en donde cayeron hacen toda la diferencia del mundo. Así que tengámoslo en cuenta también. Uno también podría pensar que inclusive si los gemelos nacen de una misma madre y crecen en el... Bueno, todos nacen de la misma madre, pero crecen en el mismo contexto familiar, en la misma casa, no son separados al nacer, igualmente podemos pensar que tal vez los padres reaccionan de manera diferente ante cada quien, y eso hace que algunas personas se sientan tal vez identificados más con la parte lunar, y el otro gemelo se siente identificado más con la parte solar. Puede pasar también. Bien, a veces pasa cuando hay unos minutos de diferencia. Tenemos las gemelas Olsen, eh, las reconocerán por haber participado en numerosos programas y demás, aunque ahora están un poco alejadas del show business. Pero acá también, las dos tienen ascendente en Leo. Las dos tienen el Sol en la casa 11, las dos tienen la Luna en Virgo en la casa 1. Las mismas características. Sin embargo, ellas mismas se autoperciben como muy diferentes. Hay una de las gemelas, eh, creo que incluso lo pueden detectar por la mirada. La que está a la izquierda, la que está vestida de negro, esta, eh, es más extrovertida. Suele sentirse más cómoda en ambientes grupales, saliendo, fiestas, una vida más social, etcétera, por los pequeños minutos de diferencia que hay en el hecho en la salida al mundo de estas dos gemelas. La que está vestida de negro eh, tiene el Mercurio en la casa 11. Mercurio que es regente de su sol, son de Géminis. ¿Sí? Eh, los gemelos, la constelación de los gemelos es bastante afín a esto. Obviamente que no todas las personas de Géminis van a ser gemelas, pero bueno, hay una analogía entre el simbolismo de los gemelos y estas gemelas. Pero bueno, tienen a Mercurio, que es regente de Géminis, regente de su Sol en Géminis, es un planeta obviamente fundamental para estas personas. Una de ellas tiene a Mercurio en la casa 11, metido en la casa 11, en conjunción a la 12, pero funcionando desde la 11. Por lo tanto, hay una tendencia, regente de la Luna también, porque teniendo Luna en Virgo, Mercurio es regente del Sol en Géminis y de la Luna en Virgo.
teniendo el Mercurio metido en la casa 11 es una casa más social, colectiva, grupal, donde se pueden ver amistades, situaciones más de salir al mundo, sociables, etc. Bueno, teniendo Mercurio ahí, hay una perspectiva más de salir a la vida y de interactuar con las personas. La otra hermana tiene ya Mercurio metido de lleno en la casa 12. Por un par de minutos de diferencia a la hora, en el momento de nacer, el Mercurio pasa de estar en la 11 a estar decididamente en la casa 12. Y la casa 12 es una casa de mayor, eh, de menos apertura social, si se quiere, ¿no? Es más íntima, más de un mundo privado, si se quiere. Acá lo vemos, Ashley, que sería la gemela de Blanco, desde su Mercurio en 12, dice, me siento nerviosa en lugares donde hay mucha gente, me fijo en las salidas de emergencia para saber cuándo huir. Es como que siempre quiere tratar de salirse de lo social, de lo colectivo, de la apertura ante mucha gente. Busca ámbitos más aislados, propios del simbolismo de la 12. La casa 12 tiene que ver un poco con esto de aislarse, salirse del mainstream, salirse del principal foco, perderse un poco en el anonimato. Bueno, le tocó ser famosa, participar en esta serie, en Full House y demás, pero tiene Mercurio en 12 y eso hace una diferencia de personalidad totalmente contraria a la de su hermana Mary Kate, que dice, fíjense, pensamos diferente, Mercurio, el planeta del pensamiento, presentes en casas distintas. Parece que hablamos de las mismas cosas en formas totalmente diferentes. Me llamó muchísimo la atención. Y por eso vemos la carta de las gemelas Olsen, o las mellizas, no sé, y claro, decimos, bueno, las dos con ascendente Leo, las dos con Sol en Géminis en casa 11, bueno, deben ser exactamente iguales. Y parecería haber una tendencia hacia lo sociable con Géminis, con la casa 11 y demás, pero Mercurio hace toda la diferencia del mundo. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, un par de minutos pueden cambiar muchísimas cosas. Hasta podrían llegar a cambiar el signo del ascendente. Tengámoslo en cuenta, analicemos bien todo. Vamos a ver, por último, el ejemplo de las hijas, o los hijos, Mateo y Eva, de Cristiano Ronaldo. Fíjense, Mateo nació a las 9:07 de la mañana, del día que nacieron, no importa, y Eva nació a las 9:08. ¿Qué pasa en este caso? Ahí tienen todos los planetas en las mismas casas, el mismo ascendente, todo lo mismo. Vamos a ver un poco acá, lo que estoy escribiendo. Eh, Tienen todos los factores, insisto. El ascendente, el Leo. Pero tengamos en cuenta esto. Mateo tiene el ascendente en 2 grados 54 minutos de Leo. Un minuto más tarde, cuando nació Eva, el ascendente ya estaba en 3 grados 4 minutos de Leo. Es decir, acá vemos como un minuto de reloj puede cambiar o adelantar 10 minutos el ascendente dentro de la rueda zodiacal, ¿no? Entonces, bueno, ustedes dirán, ¿qué importa? 2,54 de Leo, 3,04 de Leo, el ascendente está ahí más o menos en el 3 grados de Leo y ya está. Pero no, porque hay una cuestión fundamental. Las progresiones secundarias, que si quieren pueden ver el video, subí un video acerca de las progresiones secundarias por si les interesa el asunto. Lo que pasa con los planetas progresados o con las cúspides de casas progresados o con el ascendente progresado es que van avanzando año a año y sobre todo van haciendo contactos. A medida que avanzan, van haciendo contactos exactos, en la jerga astrológica se llama partiles, en algún momento determinado. Por ejemplo, un ejemplo, que puede pasar cualquier cosa, pero bueno, el ascendente progresado de Mateo, que nació un minuto antes que Eva, le va a hacer cuadratura a Saturno natal el 9 de julio de 2080. Cuando tenga 63 años. No sé, podemos hipotetizar qué podría llegar a pasar en ese momento. El mismo cierre exacto
se va a dar para Eva 3 meses antes, el 1 de abril de 2080. ¿Qué pasa con esto? Cuando se dé ese cierre, ¿qué podría dar? No sé, por ejemplo, ascendente o casa 7 progresado, cuadratura Saturno, podría llegar a ser tendiente a, no sé, un quiebre de pareja porque está afectando la casa 7, algún tipo de accidente porque está afectando al ascendente, no importa, no vamos a analizar todo el panorama de estos gemelos, pero lo cierto es que el contexto de tránsitos partiles o de los tránsitos más rápidos, Marte, Venus, Mercurio, la Luna, eh, del 9 de julio de 2080 va a ser totalmente diferente al contexto de tránsitos del 1 de abril del 2080, cuando se dé el cierre en el caso de Eva. Eh, entonces, tenemos personas que van encontrando cierres de progresiones con contextos de tránsitos totalmente diferentes. Esto también se puede extender, por ejemplo, a las direcciones primarias, a otro tipo de cálculos que requieren mucha precisión en el grado, minuto y segundo del ascendente. Entonces, también uno dice, bueno, pueden llegar aunque tengan cartas iguales y demás, pero se pueden polarizar, ¿no? Un gemelo se focaliza más o se identifica más con el simbolismo del sol, el otro gemelo se identifica más con el simbolismo de la luna, etcétera. Pero ¿qué pasa? Porque los tránsitos van a ser más o menos los mismos para los dos, las revoluciones solares van a ser prácticamente iguales para las dos personas, aunque si relocalizan las revoluciones solares, uno de los gemelos pasa la revolución solar en Nueva York, el otro la pasa en Los Ángeles, ya va a haber algo diferente en ese mismo contexto. Pero bueno, ni que hablar de eso. Pero inclusive, este tema de las progresiones secundarias que requieren muchísima precisión y que pueden estirar como 3 meses de diferencia los cierres, los contactos que van a estar haciendo, cambian totalmente el panorama. Acá vemos, por ejemplo, Mateo va a afrontar esa cuadratura partil del ascendente progresado con el Saturno natal, eh, con estos tránsitos. Neptuno en conjunción partil a su ascendente, Sol en tránsito en ese momento, en julio, activando una oposición con Plutón como un detonador, Marte en tránsito haciéndole una oposición a su Sol natal, es decir, que el contexto de cierre partil de progresión secundaria de Mateo, eh, el contexto de tránsitos que va a activarse el 9 de julio es bastante duro, bastante mucho más difícil que el contexto que va a tener Eva el 1 de abril de 2080, mucho más tranquilo. Ahí ya no está el Sol activando una oposición con Plutón, un Marte haciéndole oposición a su Sol natal en tránsito. Va a haber un contexto de tránsitos mucho más apacible y por ende es probable que se le activen hechos diferentes a los dos gemelos, a pesar de que nacieron con un solo minuto de diferencia. Es decir, esta es la magia de la astrología, la magia también y lo importante, en lo posible, tener la máxima precisión respecto de la hora de nacimiento, que eso puede hacer una notoria diferencia. Por eso, idealmente, habría que rectificar todas las cartas, a veces por una cuestión de tiempo, una cuestión de practicidad, uno no puede rectificar todo lo que se le pasa por delante, ¿no? Pero tener el horario más preciso de nacimiento puede ser algo fundamental, y este horario preciso de nacimiento también tiene una incidencia en los gemelos, en los eventos o los hechos que tienen que ir atravesando distintos gemelos, que pueden ser eventos distintos en su vida, y también, por ejemplo, en diferentes rasgos de la personalidad, porque, qué sé yo, si Eva activa un ascendente cuadratura Saturno 3 meses antes, es como que de repente adquiere algún tipo de rasgo saturnino antes que Mateo, con un contexto planetario diferente al de Mateo, y eso obviamente que va incidiendo, la va modificando de alguna manera. Así que bueno, estas algunas de las explicaciones posibles para entender por qué cartas iguales, aparentemente iguales, personas que deberían tener la misma personalidad, los mismos destinos, todo exactamente igual,
Bueno, no se va a dar así. Así que bueno, los invito a investigar estas cosas que son muy interesantes. Si tienen, por ejemplo, hermanos gemelos, hermanas mellizos, eh, analicen, tengan muy en cuenta esto de los pequeños minutos de diferencia que pueden ser cruciales y, y bueno, es cuestión de ir analizando y entendiendo que todas las personas son iguales y que la carta natal no deja de ser un mapa que nos puede guiar en nuestro camino vital, pero que no nos define, ¿no? Obviamente. Lo que dijimos, podemos ser un ser humano con una carta natal y que un perro tenga la misma exacta carta natal, pero bueno, somos especies diferentes, vamos a tener perspectivas de vida diferentes. Así que bueno, terminamos el video de hoy y nos vemos en el que sigue.